de todos en el acuerdo con el fondo, por ejemplo, pero ayer lo que pudimos ver fueron diferencias importantes dentro de lo que es la oposición, Yedlin, ¿no? ¿Qué lectura hace usted de lo que hicieron? No, lo de ayer fue realmente, yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, un discurso presidencial, que fue un discurso claro, de diagnóstico muy duro, de autocrítica importante, en donde palabras como inflación, deuda, desocupación ocuparon parte del discurso en el diagnóstico, pero también un discurso lleno de pandemia y también un discurso lleno de esperanza, ¿no? Un discurso en donde mostramos cómo la Argentina pudo superar la pandemia en base a una campaña de vacunación que fue muy exitosa, no dicho por nosotros, obviamente no dicho por la oposición, pero sí dicho por la Organización Mundial de la Salud, entre los países con más de 30 millones de personas. Argentina hoy es uno de los países mejor vacunados del mundo, si no el mejor. Y también el tema de la deuda externa, el tema de la importancia de haber solucionado el tema de los deudores, de los acreedores privados, y ahora trabajar en el Fondo Monetario Internacional con un proyecto de acuerdo que claramente, y lo dijo ayer, no incluye reforma laboral, no incluye reforma previsional, no incluye tarifazo, o sea, de alguna manera cuidando a los que menos tienen en la Argentina. Me parece que es la primera vez que vamos a tener un acuerdo del fondo que pueda ir en esa dirección, más allá, y sobre todo, y ahí fue donde más se enojaron, cuando dijo eso no quita que acá en la Argentina hay muchos temas para investigar judicialmente acerca de una deuda que se tomó en forma irregular y que más de la mitad fugó fuera del país, y queremos saber quiénes la fugaron, por qué la fugaron y si fue legal lo que hicieron. Claro. Eso me parece que fue lo que más los enojó a un grupo de ellos, que la verdad se comportaron como una estudiantina de baja monta, a los gritos. La verdad es que mucho antes de esto ya venían molestando con un... Ustedes saben que en la Cámara solamente se escucha, ustedes escuchan lo que está en el micrófono. Sí. Pero por debajo hubo diputados faltando al respeto permanentemente durante bueno, de hecho la se locución escucharon del los gritos presidente. de Cornejo, ¿no? Hubo algunos que sí Claro, llegaron, de hecho, con fue... respuesta del presidente. Lo de Cornejo fue una cosa, aparte de amenazas, como diciendo no vas a tener los votos, como si nosotros pudiéramos cambiar justicia por un voto de un acuerdo del Fondo Monetario en una deuda que tomaron ellos. Nosotros vamos a conseguir, el oficialismo va a conseguir los votos, el acuerdo del Fondo Monetario se va a firmar, la Argentina va a seguir creciendo y los responsables de esa deuda tomada van a tener la respuesta de la justicia que la justicia les pueda dar. Senador, usted ha sido ministro de Salud, ha integrado la Comisión de Salud y se plantearon en el discurso del presidente varias cuestiones vinculadas a la salud, incluso a la salud mental, algo fundamental en este momento post-pandemia, ¿no? Obviamente a eso me refiero. ¿Cómo vio esa parte, ese momento del discurso del presidente? No, me parece que tuvo una parte muy significativa del discurso, hablando de salud, de la pandemia, de las vacunas, de las cosas que lamentablemente durante la pandemia el sistema de salud no pudo hacer, que es básicamente controlar a nuestros enfermos crónicos, vacunar con las vacunas de calendario a nuestros chicos. Hay muchas deudas que generó la pandemia también en el área de salud y que me parece que son objetivo de esto. Habló del PAMI, habló de la inclusión de los medicamentos al 100% de cobertura en el PAMI, habló de la posibilidad de elección de especialistas en el PAMI como cosas ya hechas, pero queda mucho por hacer. Nosotros tenemos que transformar el sistema de salud argentino, que es un sistema complejo, mixto, bastante fraccionado, en un sistema que garantice acceso a los medicamentos. Para eso, les aviso, vamos a trabajar en una ley de un nuevo ANMAT en la Argentina, un ANMAT que no solamente tenga como función registrar medicamentos en forma casi automática, si ya están registrados en países del primer mundo, sino también evaluar si esa tecnología médica al costo que llega a la Argentina tiene sentido incorporarla al sistema sanitario solidario argentino. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando porque en el capítulo inflación, así como la inflación de alimentos es la que más nos preocupa, sobre todo porque la guerra seguramente tienda a empeorarla, también la inflación de medicamentos es un tema de altísima preocupación para el sistema sanitario, porque aumenta muy por arriba de la inflación general y genera problemas de acceso en un país donde, como ustedes saben, la salud es un derecho y el medicamento un bien social, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de cuidar esos precios de medicamentos.
Senador, ayer el presidente le dedicó un pasaje importante de su discurso al tema justicia, ¿no? Y habló de los palos en la rueda que a veces pone una parte de la política o del poder legislativo a la hora de promover reformas. Hay un tema que ya está en el Congreso hace un tiempo y sin embargo no fue tratado y podría generar un cambio interesante, que tiene que ver con el pliego de Daniel Rafecas para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. ¿Por qué no se trató hasta ahora? Y si sabe usted si se va a tratar o no. Vos sabés que yo integro el Senado desde ahora, o sea que en realidad el pliego de Rafecas está esperando, digamos, seguramente los acuerdos suficientes para eso. Mi opinión es que estas cosas son las que tenemos que avanzar. Yo tengo la mejor opinión de Rafecas, así que me parece que es una persona que puede ocupar muy bien ese cargo. Y me parece que desde ya la reforma judicial federal que se habló, que básicamente tiene que ver con la posibilidad de ampliación de juzgados y fiscalías en todo el país, generando la posibilidad de mejor acceso a la justicia, por supuesto viene de la mano también de la decisión política, legislativa, de la designación de jueces en estos lugares, ¿no? Porque la provincia de Tucumán necesita más juzgados, pero también necesita que los juzgados no ocupados, porque están vacantes, sean cubiertos. Así que me parece que en ese sentido fue muy duro con el tema de la justicia, sobre todo estando la Corte Suprema presente ahí, pero me parece que hay cosas en la Argentina que las tenemos que decir entre todos, y ahí estaba el gobierno en pleno, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia, escuchando cuáles son los problemas que tenemos. ¿Tenemos problemas en economía? Tenemos, hay que solucionarlos, no podemos negarlos. La justicia es lo mismo, tiene un montón de problemas y tenemos que solucionarlos. Y me parece que es en ese camino que la nueva ley de CAM, que fue mandada por el Ejecutivo, esta ley pendiente, la designación de Rafecas o de quien sea en ese lugar, es importante para que la justicia, digamos, el Poder Judicial de alguna manera, genere mejor justicia para todos los argentinos. Yedlin, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, Daniela, que estén muy bien. Gracias. Me voy al otro